A continuación le estaremos hablando sobre Skinner y su conductismo radical y Arthur Stats sobre su conductismo psicológico. Skinner en el conductismo radical, su enfoque se centra exclusivamente en el comportamiento observable y su concepto clave es el condicionamiento operante. El comportamiento se fortalece o debilita según sus consecuencias. Entre las técnicas está el refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo y extinción. Sus aplicaciones: educación, modificación de conducta y psicología experimental. Su frase icónica era: la conducta es una función de sus consecuencias. Ahora, Arthur Stats, en el conductismo psicológico, su enfoque es integrar emociones, lenguaje y cognición dentro del análisis conductual. Su concepto clave son repertorios conductuales, conjuntos de habilidades aprendidas que forman la personalidad. Su teoría, ARD, quiere decir actitud, respuesta y disposición. Explica cómo se forma la personalidad a través del aprendizaje. Y su aplicación era psicología clínica, desarrollo infantil y la educación. Su frase clave: la personalidad es el producto del aprendizaje. Una comparación rápida que podemos ver es el conductismo en Skinner era radical, en Stats era psicológico. El enfoque de Skinner era una conducta observable, mientras que el de Stats era conducta más procesos mentales. El método principal que usó Skinner era condicionamiento operante, mientras que Stats eran repertorios conductuales. El uso del lenguaje que usaba Skinner era poco considerado, mientras que Stats era fundamental en el aprendizaje. Y aplicación en personalidad, Skinner utilizó indirecta y Stats directa y explicativa. Ahora, ¿qué es el conductismo radical? Es una teoría psicológica que estudia el comportamiento observable, pero también acepta la existencia de eventos internos, que son los pensamientos y las emociones. Skinner no los ignora, pero los trata como conductas privadas sujetas a las mismas leyes del aprendizaje que las conductas públicas. Su enfoque se basa en el condicionamiento operante, donde las consecuencias de una acción determinan si se repetirá o no. Sus principios clave eran refuerzo positivo, que es cuando se añade algo agradable para aumentar la conducta, ejemplo, elogios y los premios. También el refuerzo negativo. Se elimina algo desagradable para aumentar la conducta, ejemplo, quitar una tarea. Castigo. Se aplica algo desagradable para reducir la conducta. Extinción. Se retira el refuerzo para que la conducta desaparezca. Y también se utilizó la conducta operante. Es conducta que se emite voluntariamente y es modificada por sus consecuencias. Se aplica en la educación con técnicas de refuerzo para mejorar el aprendizaje. Se aplica también en psicología clínica, que son modificaciones de conducta en terapia. En intervención comunitaria, que se usan. Conductismo radical. El conductismo radical es una filosofía de la ciencia del comportamiento desarrollada por Burgos Frederick Skinner, que sostiene que toda conducta, incluidos los pensamientos y sentimientos, es el resultado de la interacción entre el organismo y su ambiente. Su diferencia del conductismo metodológico al incluir eventos privados en el análisis conductual, que se basa en los principios de que la conducta es producto de sus consecuencias, refuerzos o castigos, y no de una mente interna o causas trascendentales. El objetivo es comprender y predecir el comportamiento para modificarlo examinando la relación entre antecedentes, conductas y consecuencias. Principios claves. El comportamiento está determinado por el ambiente. La conducta no es causada por una voluntad interna, sino por las influencias ambientales pasadas y presentes, que la seleccionan y mantienen. Análisis funcional. Para entender el comportamiento se analiza el análisis funcional, que examina los antecedentes, el comportamiento en sí y las consecuencias que lo refuerzan o castigan. Eventos privados.
A diferencia de otras formas de conductismo, el radical considera eventos como el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje como conductas, que deben ser analizadas en el contexto de sus antecedentes y consecuencias, sin tratarlas como algo separado de la conducta observada. Enfoque pragmático y determinista. Se basa en la idea de que la conducta está regida por leyes y similares a otros fenómenos materiales, y utiliza el pragmatismo, es decir, aquello que succiona y es útil como criterio para la verdad. Aplicaciones. Análisis conductual aplicado. La aplicación más conocida del conductismo radical utilizado para modificar el comportamiento en ámbitos como la educación y la salud mental. Educación. Las técnicas basadas en el refuerzo y el castigo introducidas por Skinner que utilizan para moldear comportamientos específicos en el aula. Los principios de Skinner se centran en el condicionamiento operante. El aprendizaje ocurre a través de consecuencias ambientales, donde las conductas que son reforzadas positivamente tienden a repetirse y las que son castigadas tienden a disminuir. Por otro lado, en su conductismo psicológico amplía la teoría al incluir factores como la biología, las emociones y los procesos mentales internos, considerando el aprendizaje como un proceso acumulativo y jerárquico. Principios de Skinner, los cuales son refuerzo, castigo y consecuencia. Refuerzo. Las conductas seguidas de una consecuencia agradable, refuerzo positivo, se vuelven más probables. Castigo. Las conductas seguidas de una consecuencia desagradable, castigo, son menos probables. Consecuencia. Las consecuencias de una conducta en el entorno son los factores determinantes en la repetición o no de dicha conducta. Principios de Stack, los cuales son aprendizaje acumulativo, influencia de factores internos, repertorio de aprendizaje y rol del ambiente y la biología. Aprendizaje acumulativo. Se basa en la idea de aprender un repertorio de conductas, facilita el aprendizaje de otros repertorios más complejos. Por ejemplo, aprender el lenguaje es un repertorio básico que permite aprender a leer. Influencia de factores internos. A diferencia de Skinner, Stack incorpora factores como la biología, la emoción, la cognición y los procesos mentales como parte fundamental del aprendizaje. Repertorio de aprendizaje. Concibe con la personalidad como un conjunto de repertorios conductuales aprendidos y estables. Estos repertorios influyen en la capacidad de una persona para aprender en el futuro. Rol del ambiente y la biología. Reconoce la importancia de las contingencias ambientales, pero también enfatiza la influencia de la biología y la capacidad del ser humano para adaptarse a diversos entornos. Programas de reforzamiento de Skinner y Stack. Los programas de reforzamiento son un concepto central en el conductismo radical de Skinner. La teoría de Arthur Stack, por su parte, se inspira en el trabajo de Skinner, pero la amplía con el conductismo psicológico para incluir variables de la personalidad. Programa de reforzamiento según Skinner. Skinner estableció que una conducta se repite con mayor probabilidad si es seguida de una consecuencia positiva, lo que se denominó reforzamiento. Los reforzamientos son reglas o criterios que determinan cuándo entregará un reforzador después de una respuesta. Skinner identificó 4 programas básicos. Técnicas y aplicaciones de Skinner. En el condicionamiento operante se aplican para modificar y desarrollar comportamientos deseados mediante el refuerzo positivo o negativo y la extinción o el castigo positivo o negativo para reducir lo indeseable, y sus aplicaciones son muy amplias. Técnicas y aplicaciones. Refuerzo positivo. Se otorga algo agradable después de una conducta para aumentarla. Educación. Dar estrella o elogio por completar tareas para motivarlos. Desarrollo infantil. El sostenimiento
del lápiz y la formación de letras para enseñarlos a escribir. Refuerzo negativo. Se elimina algo desagradable para aumentar una conducta, comportamiento animal. Un animal aprende a presionar una palanca para detener una descarga eléctrica. Extinción. Se retira el esfuerzo que mantenía una conducta indeseada haciendo que disminuya. Manejo de conducta. Ignorar una rabieta infantil para que deje de ocurrir. Aplicaciones y técnicas de STAR. Se refiere principalmente a dos conceptos distintos. El método STAR. Esta técnica es una forma utilizada para dar respuestas a estructuras detalladas en entrevista en conductas. Situación. Describe el contexto de una experiencia pasada. Tarea. Explica cuál es tu responsabilidad o el objetivo que debes alcanzar. Acción. Detalla las acciones específicas que tú tomaste para manejar la situación. Resultado. Describe los resultados positivos de tus acciones, idealmente con datos cuantificables. Aplicación. Se usa para demostrar aplicación y habilidades. Se refiere a la capacidad de un individuo para adaptarse a las diversas demandas y cambios del entorno, así sea para gestionar sus emociones o comportamientos de manera efectiva. Este proceso es crucial para la salud mental y el bienestar. Componentes clave del ajuste psicológico. Adaptación. La adaptación implica ajustarse a las nuevas situaciones de vida, ya sean cambios en el entorno laboral, relaciones personales o circunstancias de vida. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las advertencias, traumas o estrés. Las personas resilientes no solo superan las dificultades, sino que también pueden aprender y crecer a partir de ellas. El manejo del estrés. Estrategias efectivas para mejorar el estrés son fundamentales para el ajuste psicológico. Autoeficacia. La autoeficacia se refiere a la creencia en la propia capacidad para lograr las metas y enfrentar los desafíos.